En las brumosas y silenciosas horas de una madrugada en Shedden, Ontario, un escalofriante hallazgo perturba la aparente tranquilidad del 8 de abril de 2006. Dos vehículos abandonados en una solitaria carretera secundaria, una camioneta y un sedán. Un escenario aparentemente rutinario si no fuera por... El hedor, ¿verdad? Exacto, el hedor nauseabundo que emanaba de su interior, presagiando una macabra realidad. 8 cuerpos sin vida, apilados. Todos ellos marcados por la violencia de una ejecución. Una escena dantesca. Y así comienza nuestra inmersión, nuestro deep dive en la masacre de Shedden. Un caso que nos sumerge en las profundidades del mundo de los bandidos, uno de los clubes de motociclistas más notorios del mundo, con una reputación forjada en la violencia y el misterio. Acuse de cuentas entre bandas rivales, tal vez. Un enemigo buscando venganza. Las primeras hipótesis apuntaban a lo obvio: la brutal lucha por el territorio o una vendetta entre enemigos jurados. Los bandidos, con su alcance internacional y su historial de enfrentamientos, se prestaban a esa narrativa. Pero esta historia, como muchas que se ocultan bajo un velo de secretos, nos reserva giros inesperados. No se trataba de una guerra contra fuerzas externas, sino de una implosión. Una traición gestada en el mismo corazón de la hermandad. Exacto, lo que la investigación destapó fue una purga interna, una limpieza de la casa ordenada por la cúpula estadounidense del club, dirigida al capítulo canadiense, concretamente al Grupo de Toronto. Y en el centro de esta espiral de violencia y traición, encontramos a un personaje tan enigmático como perturbador: Wayne Kelestein, líder del capítulo de Toronto. Un hombre con un largo historial delictivo, conocido por su carácter volátil e impredecible. Un individuo, según los informes, con una sed insaciable de poder, que no dudó en usar la violencia para ascender en la jerarquía de la banda. Esa noche del 7 de abril, Kelestein, el supuesto hermano, tejió una trampa mortal bajo la apariencia de una reunión en su granja. Un lugar aislado, lejos de miradas indiscretas, perfecto para un acto de tal magnitud. 8 miembros del club, incluyendo a John Mosera, alias Boxer, líder del capítulo canadiense, y a George Jessam, un veterano de la banda, respondieron a la convocatoria. Acudían confiados, creyendo en la hermandad que los unía, sin sospechar que se adentraban en la guarida del lobo. Y allí, en la fría oscuridad de la noche canadiense, la hermandad se tiñó de sangre, Kelestein y sus cómplices con una frialdad que hiela la sangre. obligaron a sus víctimas a arrodillarse a punta de pistola, 8 vidas cegadas, una tras otra. con disparos en la cabeza. Un acto de barbarie ejecutado con una precisión metódica. Pero lo que realmente perturba, lo que añade una capa extra de horror a esta tragedia, es el detalle de Kelestein, tomándose su tiempo entre cada ejecución, bebiendo cerveza y escuchando música country. Música country. Un detalle macabro que nos obliga a preguntarnos: ¿qué clase de mente es capaz de combinar la brutalidad con esa aparente despreocupación? Es difícil comprenderlo. ¿Era Kelestein un monstruo sediento de sangre? ¿O un peón en un juego de poder mucho más grande? Es una pregunta que nos acompañará a medida que profundizamos en este caso. Lo que es seguro es que la masacre de Shedden no fue un simple acto de violencia gratuita. Fue un punto de inflexión en la historia de los bandidos en Canadá, un evento que sacudió los cimientos de la organización y expuso sus contradicciones internas. La noticia de la masacre recorrió Canadá como un escalofrío, dejando a la sociedad atónita. 8 hombres asesinados a sangre fría. La policía, frente a un rompecabezas macabro, se sumergió en un mundo de códigos de silencio y lealtades oscuras, buscando respuestas en las entrañas de la hermandad. Al principio, las teorías se multiplicaban. Venganzas entre bandas, ajustes de cuentas, incluso se especuló con la sombra de los cárteles de la droga. Sí, un caso complejo. Pero la verdad, como una serpiente escurridiza, se ocultaba en un laberinto de poder y ambición. Las pesquisas revelaron que la cúpula estadounidense de los bandidos, no estaban satisfechos con el capítulo canadiense. Los consideraban poco rentables, una mancha en su reputación. Demasiado blandos. Exacto, demasiado blandos para el código de la hermandad. Y aquí es donde Kelestein entra en juego. Fue un simple ejecutor, un títere manipulado por los hilos del poder. Ov actuó por iniciativa propia, movido por una ambición desmedida. La investigación apuntó a una mezcla de ambas. Kelestein, ansioso por ascender en la jerarquía, vio en la purga una oportunidad, para demostrar su valía. Para ganarse el favor de los líderes americanos. Exactamente. Un acto de lealtad extrema, un sacrificio sangriento en el altar de la ambición. Pero la ironía es escalofriante. Kelestein, el ejecutor, el que no dudó en bañar en sangre a sus propios hermanos, también ha considerado un problema por la cúpula estadounidense. Su carácter volátil, su historial criminal, sus métodos brutales. Lo convertían en un activo peligroso. Sin duda, una bomba de relojería. Un perro rabioso que, una vez soltado, podía volverse contra su propio amo. La masacre de Shedden destapó la caja de Pandora de los bandidos, exponiendo sus luchas internas, sus contradicciones.
una hermandad resquebrajada por la ambición y la paranoia. Para llegar al fondo de esta historia, la policía, tuvo que enfrentarse a un muro de silencio. El código de honor de los bandidos, un pacto sellado en sangre y lealtad, dificultaba la obtención de pruebas y testimonios. Pero la verdad, como un hilo de luz en la oscuridad, comenzó a emerger. Gracias al trabajo incansable de los investigadores, Y a la valentía de algunos testigos que se atrevieron a romper el silencio. arriesgando su propia seguridad. El juicio contra Celestine y sus cómplices fue un espectáculo mediático que mantuvo a Canadá en vilo. Los detalles escabrosos del crimen, las revelaciones sobre el funcionamiento interno de los bandidos, la personalidad enigmática de Celestine. Todo contribuyó a crear una atmósfera de fascinación morbosa. Las pruebas, como piezas de un puzzle siniestro, se fueron encajando, testimonios, análisis forenses, Y una serie de grabaciones secretas obtenidas gracias a un informante infiltrado en la banda. que revelaron la trama con una crudeza escalofriante. En una de esas grabaciones se escucha la voz de Celestine, fría, calculadora, diciendo: «Vamos a limpiar la casa. Estos tipos envueltos blandos están deshonrando el parche». Palabras que revelan la mentalidad del ejecutor, su desprecio por la vida. Su convicción de estar actuando en nombre de una causa superior, una causa que paradójicamente acabaría por devorarlo. El juicio culminó con la condena de Celestine y sus 5 cómplices por 8 cargos de asesinato en primer grado. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, al menos en este caso, se había impuesto. Pero las cicatrices de la masacre de Shedden siguen abiertas. Un recordatorio de la brutalidad que puede anidar en el corazón humano, de la fragilidad de la confianza, de la oscuridad que puede ocultarse tras la fachada de la hermandad. La masacre de Shedden nos confrontó con una pregunta inquietante. ¿Cómo una hermandad, un grupo que se supone que se basa en la lealtad y el apoyo mutuo, puede convertirse en un escenario de tan brutal violencia? Es una pregunta que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a adentrarnos en la compleja psicología de estos grupos, donde la camaradería y el sentido de pertenencia se entrelazan con códigos de silencio, jerarquías férreas y una cultura de violencia, profundamente arraigada. Los bandidos, como otros clubes de motociclistas fuera de la ley, a menudo se presentan como una alternativa a la sociedad convencional, un refugio para aquellos que se sienten marginados, incomprendidos. Rebeldes en busca de su propia tribu. Y esa imagen de rebeldía, de libertad al margen de las normas, puede resultar atractiva para ciertos individuos. Especialmente aquellos que buscan un sentido de identidad, de propósito, de pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Pero esa fachada de libertad y hermandad a menudo esconde una realidad mucho más oscura y compleja. Exacto. Bajo la superficie se esconde un mundo de reglas no escritas, de lealtades cuestionables, de obediencia ciega a la jerarquía. Un mundo donde la violencia se convierte en una herramienta de control, un medio para silenciar a los disidentes, para mantener el orden dentro del grupo. En el caso de Shedden, Celestine, con su sed de poder y su personalidad volátil, se convirtió en un instrumento perfecto para la purga. Pero la responsabilidad no recae únicamente en él. Claro que no. Todos los que participaron en la masacre, los que guardaron silencio, los que miraron hacia otro lado. Comparten la culpa. La masacre de Shedden no fue obra de un solo hombre, sino de un sistema, de una cultura que normaliza la violencia y le justifica en nombre de la hermandad. Este caso fue un punto de inflexión para los bandidos en Canadá. La organización, ya debilitada por las luchas internas y la presión policial, recibió un golpe del que nunca se recuperaría. Efectivamente, la masacre diezmó sus filas, manchó su reputación, de forma irreparable. La opinión pública, que antes podía ver a los bandidos con cierta fascinación mezclada con temor, ahora los percibía como lo que realmente eran: una organización criminal peligrosa. Y las autoridades canadienses, conmocionadas por la magnitud de la tragedia, intensificaron sus esfuerzos para combatir a las pandillas de motociclistas. Redadas, arrestos, confiscaciones de bienes. La masacre de Shedden marcó el inicio de una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado en Canadá. Pero la lucha contra estos grupos, no se limita a la represión policial y judicial. Es fundamental abordar las causas que llevan a los jóvenes a unirse a estas bandas: la falta de oportunidades, la marginación social, la búsqueda de identidad y pertenencia. Es necesario ofrecer alternativas, crear programas sociales que brinden apoyo y orientación a los jóvenes en riesgo, que les muestren que hay otros caminos, otras formas de encontrar su lugar en el mundo sin recurrir a la violencia y la criminalidad.
La masacre de Sheden fue una tragedia terrible, una mancha en la historia de Canadá, pero también nos ofrece una valiosa oportunidad para aprender, para reflexionar sobre nuestros propios valores, para construir una sociedad más justa y compasiva, donde la violencia no sea la respuesta. Y así, con esta reflexión, concluimos nuestra inmersión en la masacre de Sheden, un caso que nos ha llevado a las profundidades del mundo de los clubes de motociclistas, exponiendo sus contradicciones, sus luces y sus sombras. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la confianza, el poder destructivo de la ambición y la importancia de construir una sociedad donde la hermandad sea sinónimo de solidaridad y apoyo, no de violencia y traición.